Bueno, buenos días para todos, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Hoy es 7 de mayo y vamos a recordar un poquito parte de lo que hemos hablado anteriormente para continuar con nuestro tema eh, de redes. ¿Listos? Bueno, entonces voy a irme por acá al navegador, por acá, listo. Y en sesiones anteriores habíamos hablado sobre las redes. Y una de las cosas que hay que tener eh, presente en las redes son las organizaciones que hacen los estándares de las redes. Mm, Hay muchos estándares y un estándar básicamente nos da las reglas generales con las cuales pues se implementan muchas cosas de las redes. Tanto la creación de cables, por ejemplo, o la terminación de cables, como también la forma en que se comunica un computador, por ejemplo, con otro computador a través de una red. Entonces, esos estándares pues nos explican muchas cosas del funcionamiento de una red. Y de pronto por eso es que hay tantos estándares, tantos, digamos, lineamientos para seguir en una red. Bien. Entonces, importante, pues hay organizaciones que se dedican a esos estándares y aquí pues hay que tenerlos mucho en cuenta porque son las que nos determinan las guías para hacer varias de las cosas que nosotros tenemos aquí que entender. ¿Listo? Bueno, entonces dentro de esas organizaciones pues habrá unas que nos dirán, por ejemplo, cuáles son los estándares para trabajar con redes. ¿Sí? Y unos nos dirán, por ejemplo, que hay estándares para las redes que tienen cables y otros me dirán, por ejemplo, que hay estándares para las redes que no tienen cables o que tienen señales inalámbricas. Bien. Entonces, hay muchos estándares diferentes y pues eso es lo que en común tenemos cuando realizamos comunicaciones, ¿sí? Estándares, que eso es lo importante. Bien, ¿qué organizaciones tenemos básicamente generales para estándares? Tenemos estas que están aquí. Por ejemplo, esta que está aquí arriba es la IEEE, es una organización de ingenieros eléctricos electrónicos y ellos pues determinan muchas de las cosas que en general tenemos sobre las redes. No significa que no haya más. Hay unas más especializadas o especializadas en ciertos temas y puede ser unas que se vayan más especializadas hacia los cables, puede ser otra que se vayan más especializadas hacia la parte de red. Depende también de ese tipo de elementos que nosotros queramos ver. Entonces, estas son varias, por ejemplo, la IANA que está aquí, la IETF, la ICANN, la ITU y la TIA. ¿Listo? Estos son diferentes entidades pues que tienen estándares en la empresa, en la red, perdón. Para Internet, por ejemplo, que aquí hay uno que dice estándares de Internet. Cuando nosotros hablamos de Internet y de todo lo que está basado en Internet, tenemos una empresa que se llama o una organización que se llama la ISOC. Entonces, esa ISOC, que es la Sociedad de Internet o la Internet Society, como aparece ahí, pues es la que dirige todas las otras entidades. ¿Sí? Si ustedes se fijan por aquí abajito dice, está la IETF, que era una de las que nos había mostrado anteriormente, ¿sí? Y ella está dependiendo pues básicamente de la ISOC. ¿Sí? Entonces, todas estas entidades en conjunto pues definen cuáles son los estándares eh, para Internet. ¿Listo? Internet pues es una parte de las redes. ¿Bien? Y esto pues se encarga de tener pues también una serie de grupos especializados en diferentes temas. Entonces esas organizaciones pues son bastante grandes y cada una se encarga de un pedacito. ¿Bien? Por ejemplo, aquí están las definiciones. La Sociedad de Internet ISOC es la responsable de promover el desarrollo, la evolución y el uso abierto de Internet en todo el mundo. Es un estándar abierto, Internet está en todo el mundo. Entonces, lo que hace esta entidad es pues tratar de que la gente pues tenga, por ejemplo, acceso a Internet, ¿sí? Y promover esa tecnología o promover ese estándar para que todas las empresas
lo apliquen, tanto las que generan esos elementos con que podemos entrar a Internet como de pronto las empresas que generan un computador. ¿Sí? Entonces todos ellos pues en algún momento promueven ese uso de esa red de Internet. Y como esto está en constante evolución, pues ellos también están pendientes de qué es lo que va pasando y qué es lo que va mejorando a la hora de conocer Internet. Este que está por aquí, la IAB, que es la segunda, la que está debajito, dice que es la responsable de la administración y desarrollo general de los estándares de Internet. La IETF, que es el grupo de trabajo de ingeniería de Internet, desarrolla y actualiza y mantiene las tecnologías de Internet y de un protocolo que se llama TCP/IP. Es un protocolo, son unas reglas de comunicación que existen en las redes y son, digamos, las más comunes. Entonces dice que esto incluye el proceso de documentación para el desarrollo de nuevos protocolos y la actualización de los protocolos existentes. Cuando hablamos de protocolos, y aquí en redes se habla mucho de protocolos, no están hablando de reglas. ¿Bien? Entonces se darán cuenta que aquí en Internet, en la red y en muchos otros aspectos que tienen que ver con las comunicaciones, siempre hablan de protocolos, ¿sí? Siempre hablan de reglas. Y pues muchas veces nos hablan en siglas que son protocolos o nos dicen siga este protocolo o aquí se aplica este protocolo, ¿sí? Porque son reglas que se aplican de pronto en una parte de la red. ¿Bien? Entonces aquí miren que también nos está hablando de algo que se llama protocolos, que son reglas básicamente. El siguiente dice Grupo de Trabajo de Investigación de Internet, que es el IRTF y está enfocado en la investigación de largo plazo en relación con protocolos de Internet. Bueno, esta es otra variación de protocolos, ¿sí? Con los grupos anti-spam, cripto búsquedas, bueno, y conexiones peer-to-peer que son las personales. ¿Bien? Todo esto tiene pues digamos que un área muy específica. ¿Bien? Por aquí hay otras, que es esta IANA, que está digamos dependiendo, está relacionada con esta que se llama la ICANN, ¿sí? Y esta se encarga, por ejemplo, de algo que estábamos hablando anteriormente, que son las direcciones IP o los números de identificación eh, que tenemos para nuestros equipos. Entonces, si ustedes se acuerdan, por allá les había mencionado que teníamos una serie de numeritos que identificaban pues cada uno de los equipos en la red, ¿sí? Entonces había por aquí, no sé, inventémonos un número por acá, 192, 168, punto 0.10. Ese numerito que puede estar asignado a un equipo, puede ser a un PC, puede ser a un host, no importa. Pues tiene una estructura, ¿no? Ustedes ven que colocamos por aquí unos punticos, que colocamos unos números, ¿sí? Que colocamos 4 grupos. Bien, eso, digamos, básicamente es una dirección, pero las reglas para crear esas direcciones, pues las creó esta empresa o las dirige esta empresa que se llama IANA. ¿Listo? Bueno. Y por supuesto, estos numeritos, pues a la hora de asignarlos a nivel mundial, pues tienen que haber empresas también que se dediquen a ese tipo de asignación, ¿sí? ¿Y por qué digo que a nivel mundial? Porque en todo el mundo, pues hay equipos que se tienen que comunicar con otros y pues para poderse comunicar necesitan una identificación, ¿sí? Necesitan un número. Entonces, por ejemplo, si mm, yo me voy a comunicar, por ejemplo, vamos aquí, voy a mostrarles un ejemplo. Cuando si me voy a comunicar, por ejemplo, con la empresa Google, ¿sí? Porque voy a necesitar, por ejemplo, su buscador. Entonces, se me olvidó el comando, www.google.com, ¿sí? El servidor de Google o el servidor que me va a atender a mí de Google, pues él está identificado con un número. Y si ustedes ven aquí, hay un numerito, ¿sí? Entonces, ese número que es el que me atiende la llamada es el servidor de Google. ¿Sí? Y para poder comunicarnos con cualquier servidor en el mundo, pues ese servidor tiene que tener un número, ¿sí? Y eso no es que uno lo escoja al azar, ni tampoco es que llegue una persona y diga, ay, es que a mí me gustó este número y lo escoja, ¿no? Hay una empresa
¿sí? Y hay una institución que se encarga de asignar estos números a las empresas. Entonces, por ejemplo, Google, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que haber hablado con esa empresa y decirle, bueno, necesitamos una asignación de una dirección para identificarnos en una conexión frente al mundo. ¿Sí? Y entonces, pues esa empresa dijo, listo, tenemos estos números disponibles. ¿Bien? Y este número disponible, pues es el que le vamos a asignar. Y a ese servidor, pues le asignaron ese número que ustedes ven en pantalla. Claro, no es el único, ¿no? Google tiene muchos más. Pero este es uno que me está respondiendo en este momento una petición que le estoy haciendo. ¿Sí? Una petición como que respóndame si usted está ahí. ¿Sí? Entonces él me está respondiendo inclusive con su número de identificación. Bien. Y si no tuviéramos eso, pues imagínense nosotros buscando eh, un servidor, ¿sí? O un equipo sin saber el número al que corresponde. ¿Sí? Entonces ahí hay un pequeño problemita que sería comunicarnos con algo que ni siquiera sabemos cuál es el número. Y ahora apréndase todos los números de los sitios a que usted va a ingresar. Pues más complicado todavía. ¿Bien? Entonces se darán cuenta que hay unos servicios que nos ayudan a reconocer estos números sin que ni siquiera nosotros los veamos. Pero estos números no significa que alguien no los asigne. ¿Listo? El problema de estos números cuando vean el siguiente trimestre, el problema es que estos números son poquitos. Eh, si comparamos pues a nivel mundial cuánta cantidad de equipos está conectándose a Internet, pues estos números son poquitos. ¿Bien? Y pues esos protocolos o esas formas de comunicarnos que utilizan estos números, pues tienen que evolucionar y tienen que cambiar a otro sistema diferente. ¿Bien? Entonces, esto aunque se haya quedado ya hace muchos años y no se puedan asignar nuevos números porque ya no existen, no significa que una empresa pues no se vaya a encargar de esa asignación. ¿Listo? Entonces, esa empresa se encarga de esas direcciones que nosotros necesitamos para comunicarnos con los demás. Estamos hablando de la parte externa, ¿no? De la parte en que nos comunicamos hacia Internet. Lo mismo pasa con estos datos que aparecen acá. Vuelve y juega mi Google por acá. ¿Sí? Esto que está aquí o este nombre, digamos que se tiene que verificar si existe, si alguien lo tiene, si alguien no lo tiene. ¿Sí? Y esto se llama, o esto por lo general se llama un dominio. ¿Sí? Esto que está por aquí. Un dominio es como si fuera un grupo grande. ¿Sí? Y en ese grupo grande pues están direcciones que por ejemplo son estas, como la de Google. ¿Sí? Por supuesto puede haber muchas más, pero pues básicamente estamos todos agrupados en un dominio. ¿Sí? Pues somos digamos de una familia. ¿Sí? Los que tenemos estos .com. Y asimismo pues hay muchos dominios en Internet. Y por supuesto, pues ellos también tienen que estar organizados en algún momento. Alguien tiene que decir, bueno, ¿será que Google tiene que utilizar este dominio.com? ¿Sí? ¿O será que de pronto metamos por aquí a una página de, no sé, eh, de la presidencia de la República? Miremos aquí una página de hechos. Y entramos aquí, bueno, ni siquiera sin entrar. Aquí ya aparece la información. ¿Cuál es la información que aparece aquí? Pues miren que aquí aparece .gov.co. Bien. ¿Cuál es ese dominio al que se refiere .gov? Se refiere pues que a todas las empresas, bueno, a las entidades gubernamentales, ¿sí? Se les asigna como una especie de familia. Entonces, no importa de pronto el país, hay un dominio para todas las direcciones que tengan que ver con el Estado, ¿sí? O con los diferentes estados que hay en el mundo. Entonces, pues esas extensiones .gov o ese dominio .gov, pues me está diciendo que esa paginita que usted está entrando, que va a ingresar, pues pertenece a una entidad gubernamental. ¿Sí? Entonces, al final, pues le colocan a todas .gov. ¿Listo? También se puede tener otro tipo de dominios, por ejemplo, el que aparece al final, este que dice .com. ¿Sí? Este .co pues es el que nos asignaron a nosotros como país. Entonces, si yo sé que esto es una entidad gubernamental, pues le pongo .gov y si sé que es una entidad gubernamental de un país, en específico Colombia, pues le pongo .co. ¿Sí? Y esos son como familias que se asignan en Internet. ¿Listo?
Y por supuesto, ¿quién las va a asignar? Bueno, las entidades como estas que se llama la IANA, que también se encarga de esos nombres, de esos nombrecitos, de que no se repita, de que si usted quiere crear una página, pues no le ponga Google porque eso ya existe, de que si es de Colombia, pues que le ponga al final .co, porque eso es de Colombia, que si es del estado de Colombia, entonces le ponga .gov, .co, ¿sí? Entonces, esas partecitas es encargada de estas empresas, ¿sí? Y por eso pues son importantes porque ellos son los que eh, nos organizan pues toda esa parte, ¿sí? No es que llegue usted y diga, ay, mi página de internet se va a llamar google.com, ¿sí? Porque quiero, me quiero llamar igual que otro, no, ahí sí ya es diferente, ¿no? Porque hay una organización y pues todos esos nombres se verifican. Por supuesto, todas estas entidades tienen, digámoslo así, sus oficinas o sus contratos o su relación con de pronto alguna entidad en el país. Entonces, si necesitamos verificar esto, si necesitamos verificar que esté algo libre para poderlo utilizar en nuestras páginas, pues tenemos que hablar con esa entidad primero. Y tenemos que decirle, por ejemplo, bueno, señores, asignación de nombres de dominio en Colombia, voy a colocarle a mi página este nombre. ¿Sí? Se puede utilizar, alguien ya lo tiene utilizado en el mundo. eh, bueno, sí. Y entonces ellos empiezan a asignar ese tipo de nombres también a las páginas. ¿Listo? Eso también es otra cosa que también pues tienen estas entidades. Y como ustedes saben, un computador cualquiera, un host Entonces, cualquiera, Edu, ay, perdón que la interrumpí. dime, Edu es un dominio también, sí. Edu, por ejemplo, es un dominio que Edu. está asignado a todo lo que es educativo. ¿Sí? Entonces, sí, esos dominios también existen. También es una lista bastante grande, ¿no? Pues imagínense, no solo por esa parte, digamos, de educativo gubernamental, ¿sí? Sino que también los países tienen su propio dominio. ¿Sí? Y pues realmente el que casi siempre vemos nosotros o el que es el más grande, el que abarca más, es el famoso .com. ¿Sí? Entonces ahí usted tiene una familia muy grande que es el .com, que eso se llama pues un dominio. ¿Sí? Pero no significa que no haya más. Y pues se darán cuenta en las páginas, cuando miren por aquí arribita, cuáles son los dominios. ¿Listo? El nombre de la página, por ejemplo, está relacionado con Netacat, en este caso, y el dominio es .com. Entonces pertenece a una serie de páginas pues que están organizadas a nivel mundial bajo ese dominio. Entonces sí, .edu también es un dominio que se utiliza en educación. ¿Listo? Ese .edu. Si ustedes se fijan, pues nuestros correos electrónicos también están con dominio. ¿Sí? Dice @micena.edu.co. Entonces nos está mencionando .edu y nos está mencionando que es que también está en el dominio de Colombia. ¿Sí? Y por eso pues esas empresas también son importantes para hacer todo ese tipo de trabajos. Bien. En un computador, entonces, en este caso, como suele suceder, fuera de esto, que tenemos que tener una dirección, que a veces nos conectamos con empresas que tienen dominios, pues a un computador le pueden llegar múltiples conexiones de distintas partes. ¿Sí? Y pues ahí hay conexiones que se pueden separar, aunque yo solo tenga un numerito, de pronto solo tenga una dirección, yo puedo separar esas comunicaciones dependiendo del tipo de comunicación. Entonces, ahí es donde aparece también algo un poquito más complejo que se llaman los puertos. ¿Sí? Por ejemplo, para cada página de Internet, ¿sí? Se utiliza un protocolo, por aquí que está por aquí relacionado, un protocolo de comunicación para las páginas de Internet que se llama HTTP. Y ese HTTP, pues para comunicar la información de una página que uno está viendo, por lo general utiliza un puerto de comunicación que se llama el 80. ¿Listo? Entonces las comunicaciones casi siempre van asociadas cuando son de páginas web eh, del protocolo HTTP que se está cargando pues por el puerto 80. ¿Y qué hace uno con un equipo de seguridad? Si ustedes se acuerdan, pues permite o no, por ejemplo el firewall, permite o no el flujo a través de ese puerto. ¿Bien? Entonces el firewall es el que me controla ese puerto. ¿Sí? Él dice, no, tiene que haber una comunicación por el puerto 80, sí, ¿sí? O no, por ahí no debería haber nada. ¿Listo?
Entonces, por eso es que ahí está relacionado este puerto con la comunicación. En el caso de nosotros, pues nuestros equipos tienen un firewall, ¿sí? El sistema operativo tiene un firewall y ese firewall, como es un elemento de protección, pues va a controlar qué es lo que está pasando por ese puerto 80. Y claro, ¿qué está esperando él que pase por el puerto 80? Pues comunicaciones de este protocolo y este protocolo pues está relacionado con las páginas web. ¿Listo? Entonces ya sabe uno que si va a haber una carga de una página web o algo relacionado con una página web, pues está utilizando el puerto 80 y el firewall pues lo va a dejar pasar. ¿Sí? Él no tiene problema con, con lo que haya de comunicación bajo ese protocolo y en el puerto 80. Él sabe que uno necesita cargar una página web, ¿sí? O que uno está consultando una página web. Entonces, todo eso tiene relación en la parte de redes y pues por supuesto hay una entidad que se encarga de eso. ¿Bien? Entonces, los puertos y protocolos, pues esos son bastantes, pero pues estos son entidades que hacen cierto trabajo que a veces es interesante conocerlo, pues para saber de dónde salen las cosas, ¿no? Por ejemplo, para saber dónde están los dominios, quién controla eso. Bueno, esas son cositas que en comunicaciones pues sí son bastante interesantes. Bien, por aquí, bueno, aquí están las definiciones de esas entidades. La IEEE, sí, que estábamos hablando, eh, digamos que básicamente está en los estándares que tienen que ver con la tecnología, con los estándares de electrónica, por ejemplo, ¿sí? Telecomunicaciones también están involucrados, redes, la parte eléctrica, ¿sí? Toda esa partecita de esos estándares, pues esta entidad está involucrada con todos los estándares que se manejan en esas áreas. Em, para nosotros, pues la vamos a ver muy relacionada. ¿Por qué? Porque nos metemos con redes que ya ustedes ya conocen que son redes LAN, redes pequeñas, ¿sí? Para de pronto una empresa, pero pues dentro de las redes utilizamos, por ejemplo, cables, ¿sí? Entonces, estos señores de la IEEE, pues crearon un estándar para las redes LAN y crearon un estándar para las redes cableadas o con cables y nos cuentan pues qué deberíamos tener en cuenta. ¿Bien? Ese estándar que crearon ellos es muy importante porque es este estándar que se llama el 802.3, más conocido como Ethernet. ¿Listo? Entonces, si nosotros vamos a hablar de la parte cableada en algún momento, sabemos que nosotros lo que estamos instalando como estándar por lo que los estamos guiando a la hora de manejar cables en una red, ¿sí? Puede ser de la casa, así de pequeña, o puede ser de una empresa un poquito más grande, porque son redes LAN, por supuesto, pues estamos manejando, aunque no lo creamos, ese estándar 802.3, ¿listo? Que se llama Ethernet. Y esta palabra pues se refiere a ese estándar de la red LAN, ¿sí? Para manejar cables, ¿listo? Ese es el estándar que nosotros manejamos para el cableado, ¿listo? Se llama 802.3, es de la IEEE y se llama Ethernet. Entonces ustedes le dirán en algún momento, una red Ethernet. Entonces usted de una vez dice, bueno, Ethernet es una red cableada. Usted ya conoce los cables, entonces usted dice, bueno, son cables de cobre y adicionalmente me cubre una red LAN. ¿Listo? LAN, porque ese estándar es para las redes LAN. Para las redes WAN hay otros estándares diferentes. ¿Bien? Pero ese es el que más utilizamos porque nosotros nos metemos es con LAN. Bueno, y sin embargo, usted conoce que también en sus redes LAN, pues hay unas redes que son inalámbricas. Las redes inalámbricas las conocemos como las WLAN. Misma palabra LAN, solo que W pues es la parte inalámbrica, ¿sí? Y ellos también tienen su propio estándar. Entonces está el 802.11, ¿sí? Que nos habla de las diferentes formas inalámbricas de conectarnos. Y sí, por supuesto usted dirá, pero eso no son redes Wi-Fi. Sí, en algún momento las redes Wi-Fi es una de las tantas tecnologías que hay inalámbricas para conectar redes tipo LAN, ¿sí? O de cubrimiento LAN, si lo quiere tener en cuenta, inalámbrica, ¿no? Entonces, esa 802.11 puede ser que usted la esté utilizando en este momento, puede ser que usted tenga su celular y usted esté conectado directamente a un equipo eh, que nos dé una señal inalámbrica y pues usted está utilizando en este momento
el estándar 802.11. Y todos esos equipos que usted tiene conectados de forma inalámbrica, pues van a estar utilizando ese estándar 802.11. ¿Listo? Pero eso es para la parte inalámbrica. ¿Sí? Primero, pues acuérdense que el 802.3 es el que nos importa para las redes cableadas. Este es el primero que miramos siempre. Y pues todo eso lo hizo la IEEE. Por aquí dice pronunciación IEEE. Por eso es que le decimos la IEEE. No le decimos la IEEE. Le decimos es la IEEE. ¿Bien? Bueno, y ese es el que hay que tener también en cuenta. Este numerito apréndanselo, 802.3 Ethernet y 802.11 WLAN. Esos son los dos estándares que manejamos en redes. ¿Listo? Los más básicos para las redes LAN. Entonces, eso sí, vamos a girar en torno a ellos. Bueno, estos otros dos. La Asociación de Industrias Electrónicas, la EIA. ¿Listo? Y es conocida porque ella genera los estándares relacionados con el cableado eléctrico, los conectores y los racks. Los racks son como armarios, ¿sí? Son como estanterías. Entonces, ¿dónde conectamos todos los equipos? Pues es ahí en los racks. ¿Listo? Bueno. Y resulta que si nosotros vamos a montar equipos, vamos a utilizar cableados, vamos a conectorizar. Conectorizar es como la terminación del cable, ¿sí? Ese plugcito que nosotros habíamos hablado que era el RJ45 o el RJ11 cualquiera. Eh, Esos pues tienen estándares y estos señores de la IEEE son los que se encargan de generar ese estándar, ¿sí? Para decirnos, oiga, así se crea un cable, así se utiliza un cable UTP, así se le conecta un conector RJ45 al cable. Todo ese estándar pues lo tiene esta empresa que se llama la EIA, ¿listo? Asociación de Industrias Electrónicas, básicamente es la traducción. Entonces, estos señores se fijan es en los cables, digámoslo así. Bueno, la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones o la TIA es responsable de desarrollar los estándares de comunicación. Eso incluye, por ejemplo, equipos de radio, ¿sí? Torres de telefonía móvil, dispositivos de voz sobre IP, que esto también es una tecnología que esperemos mencionarla también. Esto es para manejar teléfonos, pero sobre la misma red Ethernet que vamos a manipular, sobre la misma red cableada, ¿sí? Bueno, y estos entonces se encargan de todos esos estándares que tienen que ver con eh, todas esas comunicaciones, ¿sí? Entre otras cosas, pues sí, ellos están relacionados con Ethernet, porque pues una red cableada, Ethernet, ¿sí? Una red que usted arme con cables, pues en algún momento tienen que cumplir con algún estándar de la TIA, ¿sí? Porque por ahí, no sé, por ese cable va a pasar o vamos a conectar un teléfono, entonces pues tiene que cumplir de pronto con un estándar de voz IP, ¿sí? Cuando hablamos de voz es por lo de el teléfono, ¿sí? Y IP es sobre un protocolo que manejamos en comunicaciones, ¿sí? Entonces ahí ese cable Ethernet pues me tiene que servir para eso, ¿listo? Bueno, y para otras distintas comunicaciones. Todos estos dos señores están relacionados también. Uno está como más hacia la parte física, hacia el cableado, ¿sí? Hacia esos estándares, y el otro está un poquito más general, pero pues a muchos de los servicios que se prestan a través de esos cables. Bueno, y aquí hay uno que se llama el sector de normalización de telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones o UITT. ¿Listo? Y esto es uno también de los organismos que se manejan en telecomunicaciones o los que se encargan de la estandarización de las telecomunicaciones. Bien. Se van mucho es por el lado de eh, los videos, la televisión, ¿sí? La televisión a través del mismo cablecito que estábamos hablando ahorita, ¿sí? Que eso solo conocemos como IPTV, ¿sí? O televisión a través de ese protocolo de Internet, ¿sí? O sea, usted se conecta a un cablecito, ese sale a Internet y usted le da por conectar ese cablecito al televisor y entonces usted puede recibir canales de TV por ahí, por ese mismo cable. ¿Sí? Entonces, por eso estamos relacionados también con los cables y con las redes, porque por ahí también se ofrece el servicio de televisión. ¿Listo? Usted puede tener muchos servicios diferentes y pues alguien tiene que generar los estándares, ¿no? O por ejemplo, mire este estándar que yo les había hablado la sesión pasada, el DSL,
que es el cablecito de cobre que viene desde la línea telefónica, y de la línea telefónica pues ahí le derivan otro cablecito para que usted tenga internet, ¿sí? Y eso es pues uno de los servicios más comunes, aunque está siendo reemplazado por la fibra óptica, pero no significa que ese estándar no exista. Como les dije, hay zonas de Bogotá que, por ejemplo, no los cubre la fibra óptica. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues utilizar lo que ya existe. ¿Y qué existe? Pues una línea telefónica, ¿sí? Un cable de cobre con el teléfono, eso ya existe. Entonces, pues ahí le agregan esta conexión que se llama DSL. ¿Listo? Estos, diría yo, estos últimos están más enfocados a la parte física que estamos viendo, o sea que nos interesaría pues mucho los estándares de la IEEE. Cuando hagamos cable o manipulemos cables, pues nos daremos cuenta que estamos haciendo un estándar de pronto que cumple con la EIA, TIA, ¿sí? Con estos dos, ¿sí? Y esos estándares pues nos daremos cuenta que son importantes, porque nos dicen pues cómo hacer las cosas, es así de sencillo, ¿listos? Bueno, cuando mencionen el 802.3, acuérdense que ese es el estándar Ethernet y esa es la tecnología que nosotros utilizamos para conexiones LAN, cableadas, ¿listo? Y si hablamos del 802.11, que son para las redes inalámbricas, pues ahí también está involucrado la famosa Wi-Fi, ¿sí? Solo que este estándar es un poquito más grande porque cubre otras tecnologías eh, fuera de la Wi-Fi, ¿no? El Wi-Fi es una tecnología inalámbrica, pero pues hay un más, ¿sí? Entonces, eso también lo cubre pues este estándar que se llama el 802.11. Bien, entonces, esas empresas de estandarización, no se les olvide. Después nos tocará retornar otra vez a varios de los estándares que generan estos señores, porque nos toca mencionarlos, porque como les dije, aquí está esto repleto de estándares por todo lado, ¿sí? Y la parte física pues no es la excepción, ¿sí? Bueno, em, ya cuando nosotros manejamos redes, aunque esto pues lo verán un poquito más en el siguiente trimestre, tenemos que explicarnos pues fuera de la conexión qué es lo que pasa con las comunicaciones de un extremo al otro. Entonces, pues toca pensar y toca entender en muchos casos qué pasa cuando una persona está comunicándose de un sitio, ¿sí? Hasta otro. Entonces, ¿qué pasa en ese recorrido? ¿Qué pasa desde que una persona escribe algo en el computador? ¿Qué pasa cuando pasa por un cablecito la comunicación? ¿Qué pasa cuando entra a una red WAN? Bueno, ¿y qué pasa cuando está llegando al otro extremo, eh, al receptor? ¿Sí? Cuando nosotros tratamos de explicar esa parte y tratamos de entenderla, por supuesto, pues hay un par de modelos que son muy comunes en redes, ¿sí? Esto, como les digo, los van a ver un poquito más a fondo eh, el otro trimestre, pero son modelos que nosotros pues cada rato nos los están mencionando, ¿sí? Cuando hablamos de modelos, significa que nos cuentan eh, con un grafiquito, por ejemplo, este que está aquí o por ejemplo este que está aquí, pues cómo funciona una red, ¿sí? Cómo funciona la comunicación dentro de una red, ¿sí? Y pues digamos que por aquí está una persona, por aquí está una persona eh, con su computador, ¿sí? Nosotros vemos el computador, vemos la pantalla, ¿sí? Vemos una aplicación eh, que está funcionando, ¿sí? Por ejemplo, el navegador, y nosotros buscamos una página en internet y pues hay un proceso bastante eh, complejo a la hora de que esa comunicación de esa persona pues llegue, por ejemplo, al cable, ¿sí? Y en el cable, pues no es que estén pasando imágenes, no es que esté pasando esta palabra que de pronto estamos buscando, no, en el cable están pasando señales eléctricas, por ejemplo, ¿sí? Y en algún momento esas señales eléctricas pues eran un código que ustedes ya les he mencionado, que es un código binario. Entonces por allá en algún momento eran unos y ceros, y esos unos y ceros se convirtieron en señales eléctricas y pudieron pasar por un cable, ¿sí? Pero lo que ve el usuario es una interfaz gráfica. Está viendo su navegador, está viendo una pantalla, él empieza desde ahí, pero cuando llegamos al final del modelo, ¿sí? De todas las explicaciones que nos da cada parte del modelo, pues llegamos a la que nos interesa este trimestre, que es la parte física, ¿sí? Porque esta es la que en algún momento coge todos esos unos y ceros que tenemos por acá, unos y ceros,
Aquí es donde lo pasamos esos unos y ceros por un cable y resulta que el cable pues me envía señales eléctricas y a través de ese cable pues viaja toda la información del usuario y de lo que quiere el usuario. ¿Sí? Por eso la parte física pues es la que nos importa más en cualquier modelo que tengamos. No importa los dos modelos más clásicos que es este, el modelo OSI o este que es el modelo TCP/IP. ¿Listo? Cualquiera de esos dos modelos, como lo quiera explicar, igual tienen en la parte inferior la relación con los cables que nosotros necesitamos colocar. ¿Listo? Si ustedes se fijan, dentro de todas estas cositas que aparecen aquí en el centro, mire, por aquí aparece el HTTP, que es el de las páginas web, ¿sí? Y aparece por aquí en la parte de abajo el Ethernet o el WLAN. ¿Sí? No son los únicos, pero mire que son dos de los que aparecen ahí. Estos serían como los estándares que se manejan en cada uno de los niveles. Pero pues nosotros nos interesa este que está aquí y este también que está aquí, que es el WLAN. Estándares de la capa física. Eso se llaman capas. ¿Listo? Entonces, cuando usted escuche esa palabra capas del modelo que corresponda, por ejemplo, modelo OSI, pues realmente en ese trimestre lo que estamos tratando es esta física. ¿Listo? O nos interesa más la física. Ya en el siguiente, pues ustedes se meterán con algunas de estas de acá. ¿Listo? Bueno, para tratar de entender pues cómo funciona una red. Bueno, aunque esto es un modelo, el modelo OSI que está de aquí a este lado, este modelo OSI es una referencia, esto se llama un modelo de referencia. ¿Por qué es una referencia? Porque todos se basan en este para poder hacer una comunicación. ¿Sí? No importa el fabricante, no importa el que haga el cable, no importa el que haga el computador, no importa el que haga el equipo de comunicaciones, no importa el que tenga la antena inalámbrica, todos se basan en una referencia, ¿sí? De comunicación. Entonces, este modelo de referencia que se llama OSI, pues es como, digamos, es como la parte teórica, ¿sí? De cómo se realiza una comunicación. Y ya cuando lo implementamos, pues existen también otros modelos, pero el que más implementamos realmente es este modelo que se llama TCP/IP. ¿Listo? Entonces, esta palabrita TCP/IP, ustedes la van a encontrar mucho mencionado en las redes, ¿sí? Y esto, pues básicamente cuando está junto, cuando está esta palabrita TCP junto con la IP, pues se está refiriendo a un modelo de comunicación, ¿sí? A una forma de comunicarse, que por supuesto eso tiene una explicación y bueno. Entonces, toda esta partecita, pues, es importante tenerla en cuenta, porque no la van a mencionar, ¿sí? En algún momento de las lecturas ustedes van a mirar que mencionan TCP/IP, ¿sí? Realmente eso, pues, es un modelo donde me explica cómo funciona una comunicación, ¿sí? Desde la persona que envía el mensaje hasta cómo salen esos unos y ceros por el cablecito, ¿listo? Entonces, esos modelos, como les decía, pues, hablarán un poquito más extenso en esto. Nosotros nos interesa la parte de abajo, eh, o las últimas capas que nos explican pues la parte física que es la del cableado. ¿Listos? Bueno, entonces, de acuerdo a esos modelos, pues la gente lo que hace es crear ciertas partecitas, inclusive reglas dentro de esas partes, y por eso es que les mencionaba que aquí en la parte inferior está Ethernet y está WLAN, ¿sí? Porque son los estándares que nosotros manejamos para cableado y para redes inalámbricas. ¿Listo? Y eso es parte de las últimas capas de cualquiera de los dos modelos. Del modelo OSI, pues se llama la capa física y del modelo TCP/IP se llama la capa de acceso a la red. ¿Listo? ¿Cómo llegamos a la red? Pues a través de unos cables. Esos cables pues llevan unas señales y por eso es que nos hablamos mucho de acceso a la red. ¿Cómo llegamos hasta la red? ¿Cómo metemos un computador en una red? Pues con un cable o con una señal inalámbrica. Por eso es que ese modelo pues habla de cómo se accede a la red. Bien. Esos dos modelitos pues los mencionará más adelante en el siguiente trimestre. A veces es un poquito difícil explicar cada una de las capas, pero pues eso nos explica realmente cómo es toda la comunicación en total. ¿Bien? Entre más conozcan esos modelos, pues
más van a entender cómo se realiza una comunicación en red. ¿Sí? Eso no es que usted llegó, presionó un botón y chao. No, eso tiene muchas cosas que por dentro. ¿Listos? Pero esos dos modelos pues son bastante importantes para entender cómo se comunican las cosas. ¿Listo? Bueno, vamos a ver si por aquí, creo que yo había visto un videito por acá. No, por aquí no había una animación en esta que está aquí. Vamos a ver si está la animación por acá. Bueno, como aquí está. Mirenla acá. Dame un segundo, la colocamos por aquí. Esta. Listo. Esta es como una forma de tener ese protocolo o ese modelo TCP/IP, ¿sí? Representado. Y si lo pudiéramos colocar de pie, pues básicamente esta es la parte superior y esta donde dice Ethernet, pues es la parte inferior. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando un usuario genera esos datos en su computador? Pues en la pantalla básicamente, pues empezamos por aquí y hacemos un proceso que se llama encapsular. Encapsular es básicamente agregarle pedacitos. ¿Sí? Cada vez que va pasando por una parte del modelo, se le va agregando un pedacito. ¿Sí? Y ese pedacito pues tiene características de ese modelo. ¿Sí? Y al final, todo completico, todo ese grupito que armamos se puede enviar pues a través de un cable. ¿Listo? Entonces, si no armamos todo este paquete completo, todo este conjunto, pues realmente la comunicación queda como a medias. ¿Sí? Entonces, cada una de esas partecitas pues toca armarla en conjunto. Entonces, digamos que usted tiene una página web, ¿sí? Usted la está cargando, a esos se llaman datos. Después de usted tener todos esos datos, en algún momento le agrega un pedacito, ¿sí? Para saber hacia dónde va. Eh, ese también pedacito que se le agrega, que es el IP, pues también tiene que ver con hacia dónde va, hacia cuál es el destino, el origen, bueno. Y al final, pues toca pasarlo por un cable. Y ahí es donde empieza a aparecer el famoso Ether. Ya cuando tiene el conjunto, pues ahí sí lo pasa a unos y ceros y lo mueve por un cable. ¿Sí? Por eso es que toda esa explicación, pues a veces uno tiene que entender qué va pasando en cada uno de los pasos para poderlos entender. ¿Por qué llegamos hasta esos unos y ceros? Y desde dónde salieron todos esos unos y ceros. ¿Sí? Eso no es que solo aparezca uno y cero y, sí, uno y cero. No, toca también entender a veces por qué salieron todos esos unos y ceros. ¿Listo? Bueno, pero eso pues esperemos que se lo expliquen ya en la siguiente. Como les decía, yo me voy más hacia la parte física en este trimestre em, y hacia cómo hacemos las conexiones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en sus casitas pueden tener un equipo parecido a este. ¿Sí? Esto se llama un router inalámbrico y un router que tiene como de raro. ¿Sí? De pronto ustedes en su casa pues tienen un router en este momento para entrar a internet. Tiene, por ejemplo, la alimentación de energía. Este puerto que está aquí es una alimentación de energía. Ahí es donde usted lo conecta pues a un adaptador. ¿Sí? Cuando nosotros le decimos al operador de internet, al ISP, que nos suministre internet, entonces él nos trae un equipo así similar. ¿Sí? Bueno, de pronto uno con antenas, el otro no se verán las antenas, bueno, no importa. El otro será blanco, el otro será negro, bueno, eso no importa el tipo de equipo. Pero básicamente, ¿qué tiene? Una conexión hacia el proveedor. ¿Listo? O sea, una conexión hacia la central de la ETB que usted tiene más cerca, por ejemplo. ¿Listo? Y ese puerto casi siempre es único. Entonces usted encontrará un puertico solito, ¿sí? Muy solito, que efectivamente pues ahí es donde yo voy a conectar el cable que viene del proveedor de servicio. ¿Sí? Por eso es que aquí está marcado como internet. ¿Sí? Este cablecito es el que va conectado al proveedor de servicio. ¿Listo? Por ahí está la nubecita, está la conexión y entonces usted ve que llega un cable. ¿Cómo llega de la casa? ¿Por dónde pasa? Si pasa por la ventana, si pasa por un huequito. Bueno, igual el cable viene de afuera. ¿Listo? Viene de la calle, llega hasta su casa y se conecta aquí a este puerto que se llama internet. ¿Sí?
Usted dirá, pero ¿por qué no se conecta a los otros cuatro? Ah, bueno, porque los otros cuatro tienen otra función diferente. ¿Listo? Este que dice Internet sería el que recibe, el que viene de la conexión del ISP o el que viene de la conexión WAN. ¿Se acuerdan de ese término? WAN, ¿sí? Ese es un cable. Y el otro o los otros son los que van a la conexión LAN. O sea que usted que puede hacer, por ejemplo, en este equipo, saca un cablecito por acá, lo conecta a un computador, por aquí saca otro cablecito, lo conecta, no sé, a un televisor, por aquí usted lo conecta a otro televisor, ¿sí? Y por acá lo conecta a un otro equipo de cómputo, ¿listo? Y usted ya puede sacar cuatro cablecitos y todos los conecta al equipo, a los equipos que usted tenga en la casa, ¿listo? Bueno, usted no tiene cuatro equipos, entonces utiliza solo dos, pero este conjunto que está aquí, ¿sí? Inclusive, bueno, no sé si alcanza a notar en la imagen, pero aquí en el centro está la palabra Ethernet. Ahí en la parte azulita en el centro dice Ethernet. No se ve mucho, a veces toca adivinar hasta las palabras, pero bueno. Y ustedes se acuerdan, Ethernet se refiere a los cables, ¿sí? Por eso es que aparecen esos cuatro puertos para meter cables, y se refieren a los cables que uno utiliza en las redes LAN, ¿sí? Entonces ahí ya sabemos que efectivamente pues tenemos cablecitos para la LAN, simplemente por leer esta palabra Ethernet, ¿listo? Entonces ya sabemos, ah, bueno, esos son los cables que van para la red LAN. ¿Cuál es la red LAN? Pues la que usted arme en su casa con equipos, con no sé qué, bueno, etcétera, etcétera. ¿Listos? Entonces, esa es la conexión que uno por lo general suele mirar. Entonces, usted va y se acerca por allá al equipo donde tenga internet, usted ya sabe que hay un cable que va para afuera, no importa si eso es de cobre, no importa si eso es fibra, pero igual hay un cable que se va para afuera, ese sería el de la conexión WAN, ¿sí? Y los demás son los que van para adentro. En este caso serían los de la conexión LAN Ethernet. ¿Listo? Bueno. Y usted dirá, ay, ¿dónde están los equipos inalámbricos? Bueno, esto es Ethernet representado acá. No significa que esto no pueda tener señales inalámbricas. Pero acuerde que las señales inalámbricas, pues, no son Ethernet, no son cables, ¿sí? Son señales inalámbricas. Entonces, pues ahí saldrá una señal inalámbrica de alguna antena que tenga este equipo conectado, ¿sí? O en funcionamiento internamente, de pronto nosotros no la vemos, la señal menos la vamos a ver, pero aquí usted puede conectarse, por ejemplo, con un celular. ¿Sí? Y eso ya no es Ethernet, sino eso se llama la WLAN, ¿sí? O más conocida como la IEEE 802.11. ¿Sí? Ya estamos hablando de estándar, ¿sí? Bueno, mientras que Ethernet, por aquí, voy a escribir Ethernet. Ethernet, usted ya sabe que es de la IEEE también. Les voy a anotar aquí de una vez la IEEE. Uy, lo borré. Y eso parece que doble clic borra esto. Bueno, la IEEE 802.3. ¿Listo? Inalámbricos 802.11, 802.3, pues es el estándar para Ethernet. ¿Listo? Y Ethernet, pues es el cableado. La 802.11 es la parte inalámbrica. Bien, y este equipo, pues, puede manejar los dos estándares, claro. Si este equipo también es un router inalámbrico, pues efectivamente no solo maneja cables, sino también maneja el estándar inalámbrico. Bien, bueno. Para el estándar, bueno, o para cualquier estándar, eh, un estándar pues básicamente necesita eh, hacer una conexión entre mi equipo. Mire, aquí está la conexión. En este caso es el 802.3. Miren que aquí sale el cable de uno de los puertos, viene por acá y llega al computador. ¿Listo? ¿A qué parte del computador llega? Usted dirá, ah, eso llega a la tarjeta de red. ¿Listo? Más conocida como la NIC, la NIC en redes. ¿Listo? Bueno, más común encontrar esta palabrita NIC. Entonces, ¿cuál es la tarjeta de red? Pues la que está en este extremo del computador y me permite conectar el otro extremo del cable. ¿Sí? Recuerden que este extremo está en el router inalámbrico
Este es un router inalámbrico, bien, aunque también tiene puertos para cable, pero pues esa es la conexión que uno realiza. Bien. Bueno, no es que en cualquier puerto, recuerden que este puertico es el de salida a la WAN, este no se utiliza para conectarse al computador, ¿sí? Se utilizan son los de Ethernet, o con eso, ¿listo? Bueno, entonces ahí ya usted puede mirar si quiere ir a curiosear allá su equipo en la casa, usted mira, mire, estos son los puertos para Ethernet, estos son los puertos para la WAN, aquí ya es la WAN ya está conectada. Si usted le da algún día por desconectar o alguien desconecta, pues acuérdese que el cable que va afuera solo tiene un puerto pues especial. ¿Listo? Bueno. Y efectivamente, pues al otro extremo, que también es de lo que a usted le interesa, pues está la tarjeta de red. Aquí no la vemos en el portátil, pero el puerto sí lo vemos y dentro está la tarjeta de red. La tarjeta inalámbrica tampoco la estamos viendo acá, pero es una tarjetica que también está dentro del portátil. ¿Sí? Por supuesto, en los equipos más grandes, pues la tarjeta de red es más grande o la NIC es más grande. Bien. Y si ustedes se fijan, está el conector RJ45, está el cable aquí de color azul, ¿sí? Y todo esto pues debe seguir un estándar que ustedes ya conocen y ya se los he mencionado, que se llama el 802.3. ¿Listo? O Ethernet. ¿Listo? Ese es el famoso estándar Ethernet. El que me dice cómo conectar este RJ45 a este cable, ¿sí? Y qué debería estar del otro lado, que es un conector como receptor en la tarjeta NIC. Por aquí adentro está la tarjeta de red, la NIC. ¿Listos? Esa es los estándares que nos cuentan todo ese tipo de cosas y esos detalles. ¿Listos? Bueno, dentro de la capa física lo que se les había dicho, mira, bueno, aquí también estaba la animación, eh, la que le estaba mostrando. Nosotros estamos involucrados es en la parte física, el último pedacito, pero el resto pues también eso es parte lógica y parte que hace el computador. Bueno, esto lo hace el computador, ¿no? Todo esto que tenemos acá en este pedacito de la comunicación y de los datos, esto lo hace internamente el PC. Ya por aquí está involucrada un poquito más, digamos que entre esta parte y esta, sería la tarjeta inalámbrica, ¿sí? Y de aquí para adelante, pues viene el cable. Aquí vendría el famoso Ethernet, ¿listo? Entonces ahí ya empezamos a atar cabos. Ethernet para el cable, por aquí está conectada la NIC y el resto del trabajo lo hace el PC. Eso es lo que termina haciendo. Todo este trabajo es parte de lo que hace el computador por dentro. Bueno, listos. Por aquí, características de la capa física. Listo. Como les decía, estándar, esto ya lo habíamos mencionado. Mire, estándares como la ISO, la EIA-TIA. ¿Se acuerdan que la EIA-TIA es más orientada como sea a los cables y a los servicios a través de ese cable? Bueno. La ITU también tiene unos servicios de comunicación. Esta ANSI también es una entidad muy parecida a la ISO y la IEEE que ya la conocemos. Todo esto pues es más relacionado con la parte física. ¿Listo? Los otros pues están en las distintas capas, las que están en la parte superior. ¿Sí? Estas, como les digo, son más del siguiente trimestre. ¿Sí? Y esos estándares pues tienen que ver más con el protocolo en general o con el modelo general que es el TCP/IP. ¿Listo? Por eso ahí mencionan esa palabrita, TCP/IP. ¿Listo? Nosotros nos interesan más estos de acá, que es la parte de la parte física. La IA, la TIA, la ANSI, la ITU, la IEEE, bueno, entre otros. Son los estándares que más nos interesan. ¿Qué definen esos estándares en algún momento en la capa física? Pues, por ejemplo, los componentes físicos, los cables, los conectores, ¿sí? Cómo pasamos esos unos y ceros del computador a señales eléctricas a través de un cable. Eso es básicamente algo que se llama la codificación. Y hay otro elemento importante en las comunicaciones que se llama la señalización. Eso es parte de la física de cómo funciona el cablecito, ¿sí? Y la tarjeta de red. Por ejemplo, mm, tenemos unos y ceros. ¿Listo? Y resulta que esos unos y ceros, que es un sistema de bits o un sistema binario, ¿sí? Que representa datos, pues en algún momento yo tengo que decirle, oiga, datos unos y ceros tienen que ustedes pasar por un cable. Ese cable es de cobre
y la forma en que usted tiene que pasar 1 y 0, pues es a través de una señal eléctrica, ¿sí? Entonces, usted se tiene que convertir en una señal eléctrica. ¿Quién hace esa conversión? La tarjeta de red, ¿sí? La tarjeta de red es la que coge esos unos y ceros y los convierte en una señal eléctrica que se pueda entender. ¿Listo? ¿Cómo hacen para entender? ¿Sí? ¿Cómo hace para que usted entienda todos esos unos y ceros? Bueno, usted no, la tarjeta de red y el computador en general. Entonces, está por aquí mi computador a un lado, el otro computador por aquí al lado. Están conectados por un cable, ¿sí? Por aquí van a pasar señales inalámbricas, perdón, señales eléctricas. Y pues este señor que está aquí, ¿sí? Y este señor que está aquí tienen que hablar el mismo idioma, ¿sí? Él tiene que saber que si yo estoy hablando aquí en un idioma para pasar esas señales eléctricas, pues el de este lado tiene que entenderlo. Esto es de lógica. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahí? Pues ellos utilizan algo que se llama una codificación. ¿Sí? Y la codificación me permite entender las señales eléctricas que están pasando por el cable. ¿Sí? Eso es lo que me permite la codificación. Entonces es como si usted, bueno, digamos que usted sabe inglés, entonces usted coge el español, ¿sí? El español que está por aquí y usted lo traduce al inglés, ¿sí? Usted lo codifica, ¿sí? Es como pareciendo a una traducción. Entonces usted envía su comunicación o empieza usted a hablar en inglés y resulta que la otra persona, que bueno, también de pronto conoce español, pero adicionalmente conoce inglés, entonces él entiende qué es lo que usted está diciendo y él entiende todo lo que usted está hablando en inglés. ¿Sí? Entonces él lo que está haciendo es lo contrario. Una persona codificó y la otra decodificó. ¿Listo? O como que una persona está hablando en inglés y la otra está traduciendo. Básicamente es eso. ¿Listo? Y eso pasa pues en el cable, en la tarjeta de red. Una tarjeta de red que va a enviar pues codifica y la otra tarjeta de red que está recibiendo decodifica. ¿Listo? Bueno, eso es lo que básicamente se hace en el cable, codificar y decodificar. Pero pues eso existen muchas formas de codificación. Y por supuesto esta codificación también está atada a los estándares que se manejan para envío de datos. Entonces habrá unos estándares Ethernet que manejan cierto tipo de codificación. ¿Y para qué le sirve eso? Pues para entender qué pasa, en qué momento es un 1, en qué momento es un 0, ¿sí? Dentro de una señal. Por aquí están los voltajes, recuerden que son señales eléctricas. Por aquí va pasando el transcurso del tiempo. ¿Sí? Eso es el eje horizontal. Y resulta que en algún momento usted tiene un voltaje. ¿Sí? Viene por acá, ¿listo? Y se cae el voltaje. ¿Sí? Inclusive se pasa aquí a un nivel bajo. ¿Sí? Y empieza otra vez a pasar el tiempo. ¿Sí? Y cambia otra vez la señal. Y vuelve y sube. Se mantiene ahí en el tiempo, vuelve y baja. Bueno, etcétera, etcétera. ¿Cómo sé en algún momento cuál es el 1 y el 0? Pues esta codificación en general me está diciendo, oiga, en el momento en que usted esté por aquí arriba y baje la señal, eso es un 0. Se hace en el cambio, es en este cambio que aparece acá. ¿Sí? Cuando cae la señal en ese punto o cuando cambia la señal en este punto, él lo entiende como un 0. Y cuando está arriba y cae abajo, él lo entiende como un 0. Pero pasa lo contrario, cuando él está abajo, ¿sí? Cuando está abajo y cambia hacia arriba, él lo entiende como un 1. No es que en este caso, pues digamos que la permanencia en la parte superior sea el 1, no. Aquí tenemos en cuenta es el cambio en este tipo de codificación. ¿Bien? Y esa es una de las tantas codificaciones que hay. Hay otras que se diferencian un poquito, pero pues básicamente eso me permite entender dónde hay un 0, dónde hay un 1. ¿Sí? En qué momento sí se convierte en 1, en qué momento sí se convierte en 0. ¿Bien? Si se dan cuenta, los cambios se están representando es en la mitad. Mira, aquí hay una línea, aquí hay otra línea y los cambios se están produciéndose en la mitad, ni siquiera en los extremos, en la mitad. ¿Sí? Donde haya un cambio en los extremos, como este que aparece acá, miren que él no lo identifica como un 0 ni como un 1. Ese cambio en ese momento del tiempo, él no lo tiene en cuenta. ¿Sí?
En cambio, en estos momentos que están como en la mitad, sí, esos son los que tienen en cuenta. Bueno, esa es una forma de identificar unos y ceros, que lo hace pues la tarjeta de red. ¿Sí? Si no entendiera esta forma de codificación, pues no entenderíamos dónde empieza un cero y dónde empieza un uno. ¿Sí? Eso es lo que no entenderíamos, o no entendería la tarjeta de red. No sabría dónde está el uno, dónde está el cero, en qué momento cambia el uno, en qué momento se mantiene un uno, en qué momento cambia un cero. Bueno, él no tiene ni idea de esa parte. ¿Listo? Entonces, esto es parte de lo que hacen los cables. Por ejemplo, pues esto se llama un código Manchester, ¿sí? O una codificación Manchester. ¿Listo? Esa es una de las tantas codificaciones que hay. Hay otras que son pues mucho mejores, hay otras que utilizan ciertas tecnologías, pero esto es un ejemplo de una codificación que se llama Manchester. ¿Listo? Y eso es lo que se mueve a través del cable. ¿Cómo diferencian los unos y ceros? Usted dice, ay, eso es una corriente eléctrica. ¿Cómo se diferencia? Bueno, dense cuenta que hay una forma de diferenciar los unos y ceros a través de algo que se llama una codificación. ¿Listo? Eso lo hace un cable. Entonces, eso lo hace la tarjeta de red. Bien. Y adicionalmente, también existe algo que se llama señalización. ¿Listo? Entonces, ahí es donde también empieza la parte física, los medios que están involucrados en diferenciar, pues, dónde hay una señal inalámbrica, dónde hay una señal óptica, que esa es la de fibra óptica, y dónde hay señales eléctricas. ¿Listo? Cada una de las tres, pues, son diferentes. ¿Sí? Entonces, ahí toca empezar a mirar, de acuerdo a la señalización, pues, ¿qué vamos a manejar? Si esto es una señal eléctrica, pues vamos a manejar una tecnología por ejemplo, Ethernet, y tras de eso una codificación Manchester, como la que vimos ahorita. Y bueno, eso toca como identificar dentro de la comunicación esas partes. ¿Listo? Entonces toca empezar a mirar a ver esa parte de señalización. Algo así como, digamos, bueno, a partir del momento nos vamos a comunicar en alemán. Entonces hay que saber alemán. ¿Sí? Y llega otro momento y dice, bueno, después ahora nos vamos a comunicar en francés. Y entonces ahí ya viene en francés. Después en otro momento dicen, bueno, ahora nos vamos a comunicar en inglés. Y por supuesto ahí pues hay un idioma inglés que se tiene que hablar. ¿Por qué les hablo de esto? Porque bueno, supongamos que usted tiene su computador, ¿sí? Y usted lo tiene conectado por un cable Ethernet, por un cable de cobre. Entonces aquí hay una señal eléctrica, ¿listo? Y resulta que usted se conecta al router, ¿listo? Y ese router está conectado por fibra óptica. Entonces aquí hay una señal óptica, ¿listo? Pero llega un punto por allá en una central en algún lado, ¿sí? Que resulta que esa central tiene una antena satelital, ¿sí? Y entonces en algún punto hace la conversión y entonces empieza a hablar con señales inalámbricas. Entonces miren que en algún momento fue una señal eléctrica, después pasó a una señal óptica y después pasó a una señal inalámbrica. ¿Sí? Y eso puede pasar en la red, ¿sí? Pero pues en algún momento hay que diferenciar esas señales y eso lo hacen a través de señalización. Entonces, como básicamente ellos definen ese tipo de señales. Aquí hay un ejemplo de las señales. Esto es una señal de voltaje. Miren, aquí aparece voltaje del lado izquierdo. Y esta de pronto es una representación de señales eléctricas, ¿sí? Aunque varía mucho, pero pues sí, eso es una señal eléctrica también, ¿sí? Esa sería una forma también de señal o de cómo se representa una señal en un cable. Aquí no necesariamente la señal tiene que ser tan bonita y tan chévere como la vimos anteriormente. La electricidad no es tampoco eh, tan fácil de controlar en algún momento. Una señal óptica, eh, recuerden que esos son luces, eso es luz, entonces pues va a haber espectros de luz, va a haber un momento en que de pronto se puede representar un pulso, un 1, y va a haber un momento en que la luz pues no va a existir y de pronto es una representación diferente y eso es un cero. ¿Sí? Entonces ahí habrá unas señales de luz también especiales. Y las señales inalámbricas, pues puede llegar a pasar, como pasa, por ejemplo, con muchas de las señales inalámbricas, que son pues muy variadas. Por ejemplo, aquí hay una señal de AM, o por ejemplo, aquí hay una señal de FM, ¿sí? O aquí hay otra señal que se llama PM, ¿sí?
señales diferentes, ¿sí? Todas estas inalámbricas, y si usted se acordará, pues por ejemplo, estas son las que captamos con el radio, ¿sí? AM, FM, ¿sí? Y este tipo de señales pues son un poquito diferentes, pero son señales que en algún momento toca decirle, oiga, usted va a recibir una señal de FM, ¿sí? Entonces usted tiene que saber el idioma FM, en este caso el idioma de la señal, pues para entender qué es lo que está pasando acá. Eso es lo que hace la señalización básicamente. Eh, Como identificar esas señales que va a recibir o por donde está viajando, inclusive pues esas señales o esos unos y ceros. ¿Listo? Entonces, esa señalización sí es parte del recorrido que hace todos esos unos y ceros. Bien. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el ancho de banda, que ya lo habíamos hablado, ¿sí? Nos referimos pues al movimiento de esos bits y a la transferencia de esos bits en un tiempo determinado. ¿Sí? Por eso es que hablábamos de bit, por ejemplo, por segundo. El ancho de banda es muy importante porque eso nos permite determinar qué tan rápido somos en esas redes que nosotros armamos. Y esto es un parámetro pues muy importante. ¿Listo? Las tecnologías están atadas a estos parámetros y ahorita ya les voy a mostrar algunos estándares que nos muestran relacionado con este ancho de banda. Entre más ancho de banda, pues usted va a mover más bit. Y si puede mover más bit, pues imagínese la conexión que tiene usted. Imagínese una diferencia de usted mover, no sé, un archivo de 3 gigabytes, por ejemplo, en, no sé, en 2 minutos, ¿sí? Y mover ese mismo archivo, pero no sé, en 3 horas. ¿Sí? Entonces imagínese, usted dice, ay, pero es que es un archivo grande y resulta que mi conexión no es muy buena y entonces resulta que yo me voy a demorar como 3 horas. Yo me voy a dormir y todavía está descargando. ¿Sí? Claro, eso, ¿por qué sucede eso? Pues porque usted no tiene un ancho de banda suficiente, no mueve lo suficientemente rápido una cantidad de bit pues grande. ¿Sí? Y eso también está atado a la tecnología y está atado al cable y está atado a la NIC. Bueno, y toda esa tecnología pues funciona como en un conjunto. ¿Sí? Entonces, ese ancho de banda que usted tiene de pronto puede ser que se limite porque su cable no está bueno, porque su cable es viejito, porque su cable está diseñado con una tecnología que era viejita y pues no le alcanza a dar la velocidad suficiente. ¿Sí? Y puede pasar eso. Entonces usted se pone a descargar un archivo grande y pues allá se demora 3 horas. Y por allá le aparece en el software tiempo para finalizar la descarga, 2 horas 59 minutos. Y usted dice, ¿pero por qué? Bueno, ya saben por qué. Porque esa cantidad de bit que usted transporta en un segundo, pues no es muy, muy alta. ¿Listo? Entre más alta, mejor. ¿Listo? Bueno, eso es lo que a veces nos miden en las pruebas de velocidad, ¿no? Entre más bit usted pueda mover en un segundo, pues eso le va a indicar que su ancho de banda pues es mucho mejor y puede mover datos mucho más rápido. ¿Sí? En las conexiones cableadas, que ya ahorita vamos a ver eso, también existen ese tipo de parámetros. Entonces, hay un cable mejor que otro. ¿Cómo mide usted el cable? Pues que pueda trasladar bit por segundo más, te pueda trasladar más bit por segundo. ¿Sí? Entonces ahí miren que aquí todos aparecen con BPS, 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 ¿sí? Pero adicionalmente aparecen con un prefijo, ¿sí? Que me dice si esto es kilo, mega, giga o tera. ¿Listo? Cada uno de esos prefijos son los mismos que ustedes utilizaron en matemáticas por allá, equivalentes. ¿Sí? Eh, por ejemplo, aquí en kilo me dice que son 1000, ¿sí? Bit por segundo, lo que usted está moviendo. En mega ya me está diciendo que es 1 millón de bits por segundo. En giga me está diciendo que son 1000 millones de bits por segundo. ¿Sí? Y en tera me está diciendo que esos son creo que billones ya. Cuando tiene tanta cantidad de ceros, millones, creo que estos son billones. En algunas partes le dicen billones. Entonces aquí sería billones por segundo. ¿Sí? Entonces, mire la cantidad de variaciones que hay.
Entonces usted dice, ah, yo tengo una conexión que está funcionando a tantos gigas por segundo, ¿sí? A Gbps. Y resulta por allá que usted tiene un computadorcito viejito y por allá usted mira las referencias y sabe que la tarjeta de red solo mueve, no sé, megabit por segundo, ¿sí? Y entonces ahí ya usted tiene una diferencia. Su computadorcito, su tarjeta de red, pues no es tan rápida como el cable sí le puede proporcionar, ¿sí? Con la cantidad de bit que le puede proporcionar el cable, pues no se lo soporta su tarjeta de red. Y ahí ya hay una diferencia, ¿sí? Ahí sí ven que ahí pues toca tener en cuenta eso. Eso no es conectar un cable y usted ya vuela y descarga todo a 5 segundos. No, eso está relacionado también con este tipo de parámetros. ¿Listo? Y las propiedades físicas de un cable pues hacen eso. Entonces, esto es parte de lo que nos toca conocer también. ¿Listos? Bueno, por aquí les voy a mostrar una tabla. ¿Dónde está que estaba esa tabla? ¿Dónde está la tabla? Por aquí no está. Por acá. ¿Listos? Miren, esta tablita que ustedes ven acá. Vamos a ver si la podemos em, abrir. No me aparece el abrir en una. Bueno, démosla aquí. Eh, refiriéndonos a ese ancho de banda, cuando nosotros salimos con la tecnología Internet o empezamos a utilizar la tecnología por cable, ¿sí? Eso fue por allá en los años 70. Eso fue por allá en los años 70. Pues había unos tipos de estándares especiales, como el 802.3 para manejar Ethernet. Y resulta que en esa época, pues la cantidad de bit que nosotros podíamos mover no era tan grande. Y por aquí, mire que aquí nos habla de 10 megabytes por segundo. Y que en ese tiempo, como les había mencionado, los tipos de redes, ¿se acuerdan de ese tipo de red en bus? Por aquí que teníamos unos cables desprendiéndonos de una T, ¿listo? Y con unos terminadores por acá al final. Bueno, esa tecnología de bus pues era utilizada con cable coaxial. Bien. Y esas fueron las primeras redes que nosotros teníamos con cable coaxial y que la velocidad pues era de 10 megabytes por segundo. Bien, esa denominación fuera de que era un estándar en Internet también se llama 10 base 5. Después le cuento esta partecita de 10 base 5. Pero básicamente esa era la velocidad. ¿Listo? A medida que fue pasando el tiempo, ¿sí? Se fueron cambiando las tecnologías o se fueron mejorando, ¿sí? Y ese 802.3 le empezaron a agregar unas letricas, ¿sí? Para hacer la diferencia. Por ejemplo, este primero dice 802.3A. ¿Listo? La denominación también cambió, ¿sí? Y aquí en algún momento pues hubo alguna mejora dentro de ese mismo cable coaxial y de pronto esta red ya no era la que utilizábamos, sino nos cambiamos, por ejemplo, a una red en anillo. Si ustedes se acuerdan, había un circulito por acá y aquí teníamos computadores derivados para una red en anillo. Y entonces empezábamos a utilizar el mismo cable coaxial, ya no teníamos terminadores, sino que todo el cable era como un círculo y de ahí desprendíamos las T y sacábamos a cada uno de los equipos computables. Bueno, entonces ahí ya cambiamos de tecnología, inclusive de red, pero seguimos con cables, ¿no? Y en este caso con cobre. Bueno, estas dos tipos de redes, que es la red en anillo, que es la de arriba, y la red en bus o en estructura de bus, esas pasaron a mejor vida, ya la tecnología avanzó, ¿sí? Y por aquí empezamos a ver un cambio que era la 802.3i o algo que conocemos como la 10 base T. La T de esta letrica es bastante interesante también ver. Esa también nos diferencia los tipos de tecnología, ¿sí? En este caso, pues, ¿qué hicimos de cambio? Pues nos dimos cuenta que ese cableado de coaxial pues no era muy eficiente y entonces ya empezamos a utilizar algo que ya les había mencionado, que es el cable de par trenzado, ¿sí? O el cable, por ejemplo, UTP. Si ustedes se acuerdan de ese cablecito UTP, pues bueno, ese fue el cable que empezamos a utilizar. Eso hizo que ya estos dos modelos de bus y de anillo, pues ya
cambiaran, ¿sí? Dejamos de utilizar ese coaxial, ya no más coaxial, ¿listo? Ni esos terminadores, ni cables coaxiales, ni T tampoco. La T ya pasó a mejor vida. Y empezamos a utilizar pues cable Ethernet, ¿listo? Y ese cable Ethernet, por ejemplo, ya nos permitió tener un switch en la mitad y pegarle una serie de cablecitos para hacer una topología en estrecha. Y entonces aquí ya teníamos topologías en estrecha. Pero también fue porque empezamos a utilizar cables UTP y empezamos a cambiar de tecnología. ¿Listos? Entonces, así fue evolucionando también la red, a la par de la tecnología de los cables. ¿Sí? Bueno, después tendría que aparecer por allá fibra óptica, también, aunque la fibra óptica pues no es que moviera muchos datos al principio, pero después empezamos a ver que esos cables, esos cables trenzados, esa fibra óptica empezaba a mover más bits por segundo, ¿sí? Y empezamos a tener velocidades más altas. Aquí ya pasamos de 10 megabytes por segundo a 100 megabytes por segundo, ¿sí? Casi 10 veces más. Esta tecnología pues se prestaba para esa velocidad más alta, ¿sí? Mismo cable par trenzado, mire ahí dice cable par trenzado. O inclusive los cables de fibra óptica que ya empezaron a evolucionar también. Entonces ya estábamos hablando de dos tipos de cables que podían dar una velocidad más alta. Sin embargo, pues eso siguió creciendo. Miren que aquí ya hablamos de 1 gigabyte por segundo. Por aquí estamos hablando de 10 gigabytes por segundo. Y por supuesto eso va incrementando. ¿Sí? Aquí está hasta 2006. Pero esto ha seguido pues evolucionando, evolucionando, evolucionando. ¿Sí? Y sin embargo, pues cómo lo trata de diferenciar uno, pues no solo porque dice 802.3, sino que también hay unas letricas. ¿Sí? Unas letricas a que la acompañan. ¿Listo? O unas denominaciones. Mire que acá la denominación que estoy seleccionando se llama 1000 base T, ¿sí? Mientras que alguna vez había una 10 base T y también había una 100 base T. Esas son también denominaciones que uno encuentra relacionadas con todos estos parámetros de transmisión de datos y con el estándar Ethernet, ¿sí? Cada estándar pues tiene su propia explicación, digámoslo así, ¿sí? Mire, por aquí empieza, o aquí al final está 10G base T, ¿sí? Cuando ya estamos hablando que podemos mover 10 gigas por segundo, ¿sí? 10 gigas por segundo, imagínese usted pestañea y ya descargó el archivo, el instalador de Windows, por ejemplo, ¿sí? Entonces simplemente cierra los ojos y ya descargó el archivo. Imagínense eso tan rápido. ¿Listo? Bueno, entonces estos estándares también los van a mencionar. Les recomiendo que tengan a mano estas tablitas, porque a veces pues a uno se le olvidan estos términos y simplemente la consulta y pues ya se acuerda por qué es que una es más rápida que la otra. ¿Bien? Bueno, ahí se las voy a copiar en el chat. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Bueno, entonces miren que eso no es solo colocar un cable. El cable también pues dependiendo de la velocidad que mueve, también es importante tenerla en cuenta. ¿Qué pasará con el cable y qué pasará con la tarjeta de red? Pues usted más mira las características de una tarjeta de red y por ejemplo le dice, le voy a escribir por acá, le dice yo soporto 10, 100 base T, por ejemplo. ¿Listo? Entonces le está diciendo, oiga, mire, yo soporto velocidades de 10 megabyte por segundo o 100 megabytes por segundo. Y resulta que usted compra un cable para 1 gigabyte por segundo o que le soporta 1 gigabyte por segundo, ¿sí? ¿Será que hay alguna diferencia entre esos dos números? Claro. Su cable soporta más velocidad de lo que puede soportar su tarjeta de red, ¿sí? Entonces, pues así usted tenga el supercable, esto le haya costado no sé cuánta plata, ¿sí? Cualquier cantidad de plata le haya costado esto, platica. Usted dijo, no, ahora sí voy a volar en mi casa. Tengo un cable que me soporta 1 gigabyte por segundo, ¿sí? Pero resulta que usted va y lo conecta a una tarjeta de red que solo soporta 10, 100.
Entonces, ¿de qué le sirvió el cable? Pues muy chévere, muy bonito, pero lo máximo que alcanza a transmitir la tarjeta de red pues es 100. Y hasta ahí le llegó su cuento del cable, ¿sí? Invirtió más plata de la que debía. ¿En qué? Pues en un cable de 1 giga y resulta que su tarjeta de red, pues usted como no la actualizó, pues solo le soporta 100 megas. ¿Sí ven también lo importante que es saber esos datos? Y hay que mirarlos de los dos extremos, hay que mirarlo también del cable, hay que mirar también del conector, porque si no, pues da lo mismo. Usted tiene un cuello de botella, ¿no? Supongamos, usted viene aquí con una avenida, tiene 5 carriles y usted le pone un puente donde solo caben 2 carritos al tiempo. Pues tiene un cuello de botella. ¿No? Y eso es lo que está pasando con el cable. Usted compró un cable de 1 giga y resulta que su tarjeta pues solo le recibe 100 gigas, 100 megas, perdón. Imagínese si ahí sí no hay problema de ese cuello de botella tan impresionante. ¿Sí? Bueno, así usted no quiera, pues su tarjeta no le da más. ¿Listo? Y esos equipos viejitos, pues sí, eso pasa. Las tarjetas en esa época no estaban diseñadas para tanta velocidad. ¿Sí? Entonces, pues sí, usted le prometió cualquier cantidad al proveedor de servicio y le puso el cable que era y él le demuestra que el cable le soporta 1 gigabyte, gigabit por segundo, gigabyte por segundo. Pero es que su computadora que le conectó está como grave. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos un pequeño problema. ¿Listo? Bueno, y al revés también pasa, ¿no? Usted compraba el supercomputador que le recibe 10 gigabits por segundo la tarjeta de red y le coloca un cablecito de 1 giga. Entonces ahí sí, pues está desaprovechando su tarjeta de red. Eso también pasa al contrario. Eso hay que tenerlo en cuenta, pues, por estos daticos que me van a mover bit al fin y al cabo. Y las tecnologías, pues, son capaces de mover los bits o no. ¿Sí? Por eso es importante esas tablitas que ustedes ven acá. ¿Listos? Bueno. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, aclaración? Este cuento es un poquito a veces complejo, pero hay que ponerle pues mucha atención porque todo esto está relacionado con lo que buscamos. ¿Sí? A veces les cuento, ¿no? A veces uno les dice, bueno, busquen un equipo y buscan un equipo. ¿Listo? Un equipo, no sé, cualquiera, un Switch, por ejemplo. Y uno mira las características del Switch y las características del Switch dicen 10, 100, que es esta velocidad, ¿no? 10, 100. Recibe las dos. ¿Sí? Hacia atrás, pues no importa. Y resulta que va y les muestra, bueno, ¿y qué cable va a conectar? Ah, yo voy a conectar un cable de estos. Y entonces uno dice, bueno, y la coherencia entre lo que puede soportar el equipo y lo que usted coloca como cable, ¿dónde está? ¿Mm? Metieron un super equipo, un super cable, ¿sí? Le metieron, no sé, fibra óptica o un cable trenzado categoría 6 7. Y resulta que le colocaron un equipo viejito que solo le soporta 10 100. Entonces ahí ya, bueno, ni siquiera se fijaron en esos datos. ¿Listo? Pero esas son características que sí les recomiendo que los tengan en cuenta. Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones, tengan ese dato a la mano. Esto es lo que miramos nosotros, a ver si ustedes por lo menos miran esa coherencia en la velocidad de los datos, en las tecnologías que ustedes de pronto escogen. ¿Sí? Es importante escoger una buena tecnología y que tenga sobre todo estos parámetros que coordinen. ¿Listo? Lo mismo pasa en los computadores. Usted va a comprar un computador. Mire eso. Mire esa tecnología. ¿Sí? A usted le van a colocar internet en la casa. Mire esas tecnologías a saber hasta dónde lo soportan. ¿Sí? Ah, que es que le van a dejar un cable. Mire ver ese cable hasta dónde lo soporta. ¿Sí? Ah, es que ese servicio es muy malo. Eso no sirve para nada. Pero es que usted no ha mirado estas características. Y puede ser que el proveedor de servicios le llegue en 1 gigabit por segundo o le garantice esta velocidad, pero es que usted le coloca un cable de 100 megabytes. Y usted dice, ah, eso es un cable. Cable es cable. No, cable no es cable en este caso. ¿Sí? Hay que mirarse en la tecnología. ¿Listos? Bueno, la velocidad de datos de un cable se puede verificar desde un software. Sí, se pueden hacer pruebas de velocidad y se puede hacer pruebas también con aparatos. Cuando uno se fija más en el cable, utiliza probadores.
y esos probadores tienen que hacer una serie de pruebas que me garanticen que efectivamente esto tiene 100 megabytes por segundo, ¿sí? Entonces, son equipos especiales. Usted conecta un cable, lo conecta al equipo especial y ese le hace una serie de pruebas donde le garantiza si esto le puede dar 100 megabytes por segundo o le puede dar 1 gigabyte por segundo, ¿sí? Entonces, esos son pruebas o son tests que se hacen con equipos especiales, ¿sí? Lo que uno trata de verificar es como la velocidad de la conexión a través del software, pero pues es que esto depende de tantas cosas. Usted está conectada inalámbricamente, pero es que su cable que llega al router es de fibra y adicionalmente hay un poco de equipos ahí. Bueno, eso es un poco de parámetros más. Pero entonces si yo me quiero ir al cable, sí tengo que probarlo con equipos especiales. ¿Listo? Y si hablamos de equipos para hacer pruebas, pues ellos tienen software, ¿sí? Dentro de ese equipo especial hay un software, ¿sí? Y ese software se encarga de hacer ciertas pruebas, analizar la prueba y mirar a ver y decirle, le garantizo que su cable le funciona con 1 gigabyte por segundo, ¿sí? La prueba le va a decir eso, ¿bien? Entonces, claro que esos cables son caros, ¿no? Esos cables son eh, probador, no, eso se llaman, bueno, son probadores, pero casi siempre los conocen como certificador de cable UTP Flux, por ejemplo. Esta es una marca. ¿Sí? Entonces, son aparaticos especiales. Mira, aquí está el aparatico especial. Eh, bueno, miremos por acá. Esto no se ve muy grande. Vamos a ver si aquí se ve. Listo. Entonces, supongamos que este es el equipo. Usted tiene que comprar un equipo especial. Claro, hacer las pruebas de esto y certificar los cables, porque se llama certificador. Certificar que un cable funciona a una velocidad. Eso no es barato. ¿Sí? Entonces, eso lo tiene que usted comprar un equipo especial y ese equipo especial sí le sirve para hacer la prueba. Y entonces usted garantiza la velocidad del cable, ¿sí? De esa conexión. Por supuesto, en un extremo pues habrá una conexión del cable y en el otro extremo pues estará la otra, ¿sí? Y pues aquí en esta pantallita le va a generar las pruebas y al final le va a decir, oiga, sí, su cable le soporta tanta velocidad, ¿sí? Entonces, por eso es que se necesitan esos equipos certificadores. Y cuando se instalan las redes, pues una de las cosas que hay que hacer en instalar las redes es utilizar esos equipos de certificación, ¿sí? Entonces, en una empresa cuando instalan las redes, no es que alguien llegue y montó, ay, sí, yo eh, sé hacer un cablecito y lo hace y chao. No, hay que certificar que ese cable le soporta una velocidad determinada, ¿sí? Ahí es donde se vuelve la gente más especializada en esas terminaciones, porque tiene que garantizar cada vez más velocidad, ¿sí? Y para garantizar más velocidad y para decirle al cliente, oiga, si le garantizamos esta velocidad, pues adicionalmente tiene que comprar un aparatico certificador, ¿sí? Entonces, sí se puede hacer las pruebas de los cables específicamente. Este, digamos que es para un cable de Ethernet de cobre, pero también existe para fibra. Entonces, también hay certificadores de fibra. Y carísimos, eso sí, se van a dar cuenta que esos equipos son carísimos, pero eso me permite hacer la prueba del cable. ¿Listo? Y sí, esto que usted ve en pantallita, que ve aquí graficando y muy bonito y con unas señales ahí. Bueno, hay otros tipos diferentes. Esto es software. Aquí dentro hay software, ¿sí? Y ese software pues me da los resultados. Entonces, si hablamos de software en esos aparatos, estos sí serían los que garantizaríamos pues realmente el cable si está funcionando bien o si la conexión de un extremo al otro pues puede estar funcionando a cierta velocidad. ¿Listos? Bueno. Lo otro pues lo hacemos con software normalito, pero pues no es tan exacto, digámoslo así. Con una prueba que uno coge en internet, uno coloca ahí velocidad de internet, ahí le aparece una prueba en internet, usted la corre y pues sí, le da unos parámetros, pero a veces pues eh, digamos que no son tan exactos en ciertos puntos, como por ejemplo los cables, eso, como un speed test, Fred. Exacto. Usted le dice por ahí speed test y le muestra una velocidad y pues sí, chévere, pero pues digamos que no estamos garantizando la velocidad del cable. Y acuérdense que estamos de pronto utilizando eh, una señal inalámbrica. Una señal inalámbrica nos daremos cuenta más adelante que las velocidades de una señal inalámbrica son muy diferentes a la del cable.
Por eso yo en alguna vez les decía a ustedes, oiga, si tiene la posibilidad de que se conecte con un cable, hágalo, porque esas velocidades son más altas que las señales inalámbricas, ¿sí? Que la mayoría de de las tecnologías que tenemos de señales inalámbricas. Entonces, a usted se le va a entrecortar más la señal inalámbrica, ¿sí? Ese celular se le puede estar entrecortando más, esa señal del portátil que usted tiene por inalámbrica se le puede estar cortando más, ¿sí? Mientras que un cable, pues, tiene más velocidad y, pues, por supuesto, se va a cortar menos, ¿sí? Entonces, ahí sí ya también hay diferencia entre esos dos usos. ¿Listo? Bueno, entonces aquí sí, esos se llaman certificadores, ¿sí? Y sí tienen software por dentro. ¿Listo? Bueno, y si hablan de lo de software aquí en los computadores, pues sí, buscamos, por ejemplo, un speed test, o hay inclusive de varias empresas, mire. Por ejemplo, hay uno que es de Okla. Esto es software. Esto es una prueba de velocidad. Se envía, por ejemplo, de un lugar a otro, ¿sí? Aquí miren que ustedes ven una dirección que es la 190.27.114.106. En algún momento esa dirección se tiene que unir con algún otro lado, ¿sí? Y aquí me va contando, por ejemplo, en megas cuánto es, ¿sí? Megabit por segundo. Y esas son las conexiones, pues, que por lo general le venden a uno normalitas en la casa. Dependiendo, pues, si tiene fibra, si tiene cobre, pues también va a variar la velocidad, ¿sí? Eso sí ya es también eh, pues parte de la tecnología. Pero sí, esta es una prueba de software pues bastante sencilla que podemos hacer y pues tratamos de mirar algunas características. Aquí la hacemos con un servidor o estamos haciendo una prueba de enviar información y recibir información a través de la conexión que tenemos. Y esa conexión que estamos realizando pues la estamos haciendo a un servidor de Bogotá, por ejemplo. Aquí dice nivel 3 Chain Server, aquí es un servidor que podemos cambiar y pues ese servidor es el que me va a responder, ¿sí? Yo le estoy enviando información a ese servidor me está respondiendo y ahí estamos haciendo un cálculo más o menos de cuánta velocidad tenemos entre los dos, ¿sí? Pero pues vaya uno a saber qué infraestructura tiene eso, pues bueno, eso ya es otra cosa, ¿listo? Pero si estamos hablando de LAN, pues ya saben que más bien se certifica directamente los cables y se garantiza cierta cantidad de velocidad que se puede transmitir a través de esos cables. ¿Sí? Lo mismo los equipos con las características, que eso ya vienen certificados a esas velocidades o a las que muestre la ficha técnica. Y pues así uno va instalando y va garantizando lo que esté dentro de la LAN. ¿Sí? Más adelante, cómo garantizamos el recorrido por internet, por el servidor, por la empresa de teléfonos, por la llegada hasta el otro extremo en el servidor. Bueno, eso no lo podemos garantizar, ¿sí? Por eso hacemos estas otras pruebas. Pues tampoco es que sean tan efectivas para garantizar todo el recorrido, pero nos dan un parámetro pues de pronto aceptable de velocidad o un test pues que podemos utilizar también. Pero si vamos por cables sería más este. ¿Listos? Ahí sí podríamos verificar más con este. ¿Listo, Jennifer? Bueno. Bien, ¿alguna otra pregunta, duda? Si tenemos la oportunidad y nos llegan a prestar uno de estos, pues eh, lo miramos. ¿Listo? ¿Qué pruebas podrían hacer? Las pruebas son varias. Desafortunadamente lo que uno alcanza a comprar es no un certificador, sino pues por la platica, ¿no? Es que les digo que eso es carito. Venga a ver si por aquí hay un probador. Miremos más bien en vez de un certificador, un probador. Aquí está. Por la platica, pues a uno le toca con esto, ¿sí? Esto que está ahí. Eso se llama un probador. ¿Listo? Y realmente, ¿qué es lo que prueba? Manda una señal eléctrica pues de un lado a otro y mira si está en el orden correcto y si llega de un lado a otro. Ya, esa es la única prueba que hace, ¿sí? Algo así como cuando ustedes llegan con un multímetro y midan continuidad. Sí, esta vaina está midiendo algo así como continuidad. Y no hace más pruebas, ¿sí? No garantiza velocidad, simplemente dice, está llegando la electricidad de un punto a otro, ya, no hace más. ¿Listo? Pero esto cuánto vale, por ahí 20 y alguito de pesos. ¿Listo? 20.000, 25, por ahí, ¿sí?
Y es la prueba más básica que usted puede hacer. Es más, cuando ustedes hagan cables, pues si no tenemos un aparato diferente, pues nos toca con uno de estos. Y ahí certificamos que cuando usted arme el cable, pues se envíen las señales de un lado a otro. Si usted no ve que aquí aparecen unas lucecitas, aparecen unas lucecitas y no aparecen en el orden que es, pues entonces el cable quedó mal hecho. ¿Sí? Se divertirán haciendo cables. Bueno, me divertiré yo viendo cómo hacen ustedes cables y cómo los pruebo y de pronto cuando no les funcione, pues les digo, mire, aquí toca volverlo a hacer. ¿Listo? Bueno, este se llama un probador. Esta es la prueba más sencilla y esto sí, pues uno puede comprar un aparato de esos en 20 y algo de pesos. ¿Listo? Bueno, ese sí es más, digamos, más fácil de conseguir. Pero un probador ya de estos, de este calibre, de este tipo, sí ya, eso pasa del millón sobrado. ¿Listo? Entonces, si no nos prestan unos de esos o si no nos podemos mover hasta Álamos, pues bueno, la otra es que yo no sé si lo deben sacar del Sena. Bueno, toca mirar eso. Frescos. Y si no, pues cuando estemos por allá de pronto intentamos hacer una prueba con esos. Pero pues sí, las pruebas de armado inicial pues lo hacemos es con este probador de cable. ¿Listo? Y el certificador pues es más complejo, pero esos son los que se utilizan. Bueno, ¿listos? Bueno, bueno, esto también hay de fibra, ¿no? Yo les decía que también hay de fibra, sí, también hay de fibra. Esos de fibra sí son más complicados, más caros de conseguir. Hay muchos de certificadores de fibra em, que pues no es que solo cuesten algunos millones de pesos de fibra óptica. Eso sí pueden estar pasando o pueden ser muchísimo más caros, ¿sí? Porque es fibra. Entonces miren que aquí es casi el mismo aparato. Usted dirá, uy, esa vaina es el mismo aparato amarillo. Sí, pero el problema es que los conectores están diseñados para fibra y el aparato internamente pues hace una prueba de fibra. Y esto me garantiza también las velocidades de fibra. ¿Listo? Entonces también existen certificadores para fibra en este caso. Bueno, listos. Sí, con su software, mire, que hay un software bien chévere. Aquí está como la representación del cable en la mitad y ahí pues le va diciendo qué velocidades tiene en una pantallita y depende de las pruebas que haga, pues ahí le va mostrando algunas variaciones. Y está pues la gente que trabaja con fibra, pues cuando garantiza sus cableados, su instalación, pues tiene que utilizar esto. ¿Sí? Esto se ve más en la gente que hace, por ejemplo, centros de datos. ¿Sí? Ellos se encargan de probar la fibra, entonces tienen que tener estos certificadores. Pero si usted va y le dice al instalador de fibra de la ETB que si le hace una prueba, esos manes no tienen eso. A duras penas pueden armar un cable de fibra, pero no garantizar. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues llegan y le muestran a usted esta prueba. ¿Sí? Le corren este test y le dicen, mire, sí, ahí estamos dando la velocidad que está comprando. ¿Sí? Pero no nos están garantizando el cable que están haciendo. Eso es otra cosa. Ellos no tienen ese equipo especializado para estar probando los cables constantemente. Y no tienen este probador tampoco. ¿Sí? Nos prueban es con este softwarecito. Y bueno, pues ahí nos dará la velocidad aproximada y pues con eso nos embolata. Pero no certifican el cable, no certifican la fibra. ¿Listo? A menos que ya venga un cable ya hecho en un sobre en una bolsa y tenga una prueba adicional y entonces esa prueba adicional sí lo certifique. ¿Sí? Pero como ellos están armándolo prácticamente cuando lo instalan en la casa, entonces pues no tienen algo con que probar. Ellos van a la de Dios, lo arman, si quedó bien, si quedó medio bien, si quedó mal, igual lo arman y con las pruebas de pronto que hay de velocidad, pues puede ser que funcione. ¿Sí? Que no sea el mejor armado, pues igual me está dando una prueba de velocidad como altica, ¿sí? Pero ellos no nos garantizan al 100% el cable, ¿listo? Que ellos alcanzan a hacer la terminación, ¿sí? Entonces, bueno, esas son cositas que hay que tener en cuenta. Listo, vamos a hacer un descanso hasta aquí, voy a pausar aquí la grabación